Marisol Becerra, directora de consultoría de TINSA, y al ingeniero Alfonso Aguilar, CEO y co-founder de Perfilan, quienes nos hablarán de cómo usar los datos del mercado de vivienda para construir una estrategia digital de comercialización. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que estas ponencias y sus presentaciones las van a poder encontrar en el sitio del Foro de Marketing Digital. En un momento les volvemos a poner la dirección en el chat. Le cedo la palabra a la moderadora de esta presentación, la licenciada Gloria Colín, gerente de fondos de vivienda de Canadevi Nacional. Adelante, Glo. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, Mónica. Pues bienvenidos a todos a nuestro foro de marketing digital. Bienvenida Marisol, bienvenido Alfonso. Y pues nos gustaría que este panel fuera una charla entre ustedes y nuestra audiencia. Podríamos poner tres grandes preguntas para esta sesión, que estoy segura que van a estar muy bien respondidas. Punto número 1, ¿qué necesitamos saber para poder desarrollar una estrategia digital de comercialización, especialmente para la vivienda? ¿Cómo podemos hacer que nuestras ventas se potencialicen y que nosotros como empresas desarrolladoras podamos ser visibles en los medios digitales? Y la última pregunta que podríamos poner de primera instancia es ¿qué debemos tomar en cuenta para hacer una efectiva prospección de nuestros clientes? Entonces, creo que como expertos, Marisol en TINSA y Alfonso en Perfilan, seguramente nos van a dar una exposición bastante nutrida sobre estos y otros temas que nos van a dar. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante con los micrófonos. Muchas gracias, Gloria. Y bueno, pues buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Por ahí tenemos una presentación, si nos ayudan en compartirla, por favor. Y bueno, vamos a responder claramente a las preguntas que ahorita nos comentaba Gloria. Las iremos desarrollando a lo largo del panel. Pero bueno, nosotros queremos iniciar más bien preguntándoles a ustedes y cedo aquí la palabra a Poncho para que abramos un poco el diálogo. Muchas gracias, Marisol. Pues qué gusto, muchas gracias, Gloria, también y a Canadevi por la invitación. Efectivamente, pues vamos a platicar un poco de cómo hacer una estrategia de comercialización. Yo creo que esas tres preguntas son fundamentales para entender, ¿no? Y lo que quisiéramos saber en un inicio, y les pedimos que lo contesten aquí en el chat, y todas las preguntas que tengan, por favor, vayan poniendo en el chat. Pero quisiéramos saber quiénes de ustedes han implementado alguna estrategia digital en la comercialización de vivienda. ¿Sí? Si sí lo han hecho, y ahí nos contestan que sí lo han hecho, por favor, pónganos cuál es el principal reto al que se han enfrentado cuando llevan este proceso. ¿Sí? Bien. Por aquí vamos a estar viendo las respuestas, pero también vamos a ir avanzando. Vamos a tener algunos breaks en el inter de la presentación para poder ir contestando algunos de los retos, ¿no? Por aquí ya nos dijeron que no saben por dónde empezar. Gabriel Alejandro, muchas gracias. Bien, entonces partamos de algo que es el dolor de un desarrollador cuando empieza a utilizar medios digitales, ¿no? Para quienes los han hecho, probablemente les ha sucedido. Lo que nosotros hemos encontrado en Perfilan, que hemos trabajado en los últimos 7 años con más de 500 empresas desarrolladoras de vivienda en diferentes países de Latinoamérica, es que cuando un desarrollador o cuando un broker o una agencia inmobiliaria invierte en medios digitales, lo que sucede es que empiezan a generar muchos prospectos. ¿Sí? Esto sucede porque comprar una vivienda es algo aspiracional, ¿no? Entonces una persona pues en algún momento de su vida va a aspirar a comprar una casa, ¿no? Y con la ayuda de los medios digitales se convierte en algo muy fácil de hacer, ¿no? Entonces, cuando tú haces una campaña en Facebook, en Instagram, en alguna red social, la probabilidad de que generes muchos prospectos es altísima, ¿no? Y en este caso en específico, nos sucede muy seguido que hay empresas grandes, o no tan grandes a veces, pero que invierten cantidades como 240,000 pesos en este ejemplo y generan casi 1,000 prospectos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede?
que después de este tiempo de haber estado invirtiendo esta cantidad de dinero, pues obviamente el director, ¿no? El dueño de la empresa, pues lo que quiere es saber qué pasó con sus prospectos, ¿no? ¿Y quién es quien recibe los prospectos? Normalmente es el gerente de ventas o la persona encargada de vender, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el gerente de ventas, la persona encargada de vender, empieza a hablar de que los prospectos no perfilan, ¿no? Y cuando les preguntas por qué no perfilan, te dicen, pues es que dejan mal su teléfono, dejan mal su correo, son personas que no tienen los ingresos suficientes para comprar, ¿no? Y se convierte en un dolor de cabeza y en algo que obviamente pues baja de cierta manera la moral del equipo de ventas, ¿no? Y lo que dicen es, yo ya no quiero seguir trabajando con medios digitales, ¿no? Entonces, partiendo de esta problemática, vamos a ahondar a partir de ahorita, te cedo el micrófono, Marisol, en el proceso que se tiene que llevar a cabo para poder llevar una estrategia digital. Gracias, Poncho. Y mira, sí, algunas de las respuestas están muy alineadas con lo que nos acabas de comentar, muchos prospectos, pero queremos cerrar mayor volumen. Así que justo de eso les vamos a hablar a lo largo de esta presentación, pero bueno, vamos a partir de la información. Necesitamos data del mercado para poder generar una buena estrategia digital. ¿Qué necesito para ello? Bueno, nosotros lo estamos resumiendo en 3 puntos. El primero, ¿dónde estoy hoy con respecto a la oferta y la demanda actual? No podemos tirar dados sin poder tener el conocimiento exacto de dónde está hoy posicionado mi proyecto con respecto a la oferta y la demanda. Por supuesto que el perfil de mis prospectos es sumamente importante para direccionar bien hacia dónde vamos a dirigir nuestra campaña, pero también tenemos que voltear a ver la oferta actual y entender dónde estamos parados con respecto a ellas. Lo vamos a ir desarrollando más adelante. El segundo punto, ¿cuáles son mis ventajas competitivas? ¿Cuál es mi oferta de valor? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar a través de mi estrategia digital? Y esto pues va hilado con el primer punto. Para poder entender cuáles son mis ventajas competitivas, yo necesito primero partir de un análisis de dónde estoy situado nuevamente con respecto a la oferta y la demanda actual. Y una vez que yo ya los tengo determinados, yo ya sé cuál es mi oferta de valor, ya sé qué es lo que quiero comunicar, a quién se lo quiero comunicar, pues tengo que priorizar los insights para desarrollar mi estrategia digital. Puede ser que dentro de mi análisis, pues yo tenga 10 ventajas competitivas, pero no puedo tirarlas a todas. Tengo que priorizarlas, tengo que identificar realmente cuáles son las más importantes, cuáles son las que me van a generar un valor y una diferenciación con respecto al mercado, que me van a poder permitir captar un mayor número de leads y con ello mayor número de prospectos y cierres, que al final es lo que estamos buscando, y por ello pues vamos a partir de todo este análisis. La siguiente, por favor. Y bueno, para iniciar, ¿dónde se encuentra hoy mi desarrollo con respecto a la oferta y la demanda? Más allá de la geografía, ¿dónde está hoy situado mi proyecto? Les estamos poniendo aquí un ejemplo, es Playa del Carmen, ahí el puntito azul, pues es el proyecto que estamos analizando. Ahí pues podemos ver que estamos un poquito alejados del centro, de donde está la mayor concentración. Todo lo demás son los otros proyectos que existen y los precios. Hay un mapa de calor de los diferentes precios que se están ofertando en este mercado. Entonces, bueno, ¿cómo evaluaría yo hoy mi proyecto con respecto a la oferta actual y con respecto a la situación que tiene mi desarrollo? En cuanto a ubicación, bueno, podríamos considerar en este ejemplo que tengo una ubicación media. ¿Por qué? Porque la ubicación puede ser muy relativa, ¿eh? Cuando hacemos estudios de mercado, la gente siempre te va a decir cuáles son los factores más importantes, más relevantes para decidirte por comprar una vivienda, ubicación y precio. Eso ya lo sabemos, la realidad es que llevamos muchos años, aunque además de esto vienen algunos otros, pero esos principalmente son los dos que nos van a mencionar. Pero la ubicación puede ser muy relativa. Para mí una buena ubicación puede ser una zona privada, una zona muy exclusiva. Para otra persona es que esté cerca de vías de comunicación, para otra persona es que esté cerca de las escuelas de sus hijos. Entonces tenemos que hacer ese match en función del perfil al cual yo estoy dirigiendo mi proyecto y para ellos exactamente qué tan buena es la ubicación que yo estoy ofertando con mi proyecto. En este ejemplo, bueno, pues consideramos que tiene una ubicación media porque pues está alejada del centro de actividades y el target al que van dirigidos, que es un mercado familiar, sí busca estar más en una zona desarrollada, en una zona donde exista más centros comerciales, en donde existe una mayor actividad en este sentido. Entonces, ahí digamos que puntito rojo, no estamos tan bien situados con respecto a estas necesidades de nuestro mercado.
Sin embargo, esta misma gente, que es un mercado familiar, en este ejemplo, busca mucho el tema de privacidad y exclusividad porque está enfocado en un segmento medio residencial. Entonces, sí buscan un tema exclusivo, privado, que se le puede brindar a través de la ubicación que tiene mi proyecto. ¿Y qué otra bondad tengo? Bueno, tengo buenas vías de comunicación, que otra vez es un atributo bien valorado por el cliente. Todo esto, si ven, está totalmente relacionado con las necesidades del consumidor, porque, bueno, pues muchas veces como desarrolladores estamos enamorados de nuestro proyecto y podemos decir, no, es que el mío es el más bonito, el mejor desarrollado y el mejor ubicado. Qué bueno, los primeros que tenemos que estar enamorados de nuestro proyecto somos nosotros, pero también tenemos que entender muy bien las necesidades de nuestro consumidor y en función de ello poder rankearlo y poder hacer este análisis de dónde estamos situados. El segundo aspecto sería el producto. ¿Cómo está hoy mi producto con respecto a la oferta y la demanda del mercado al cual estoy dirigiendo? En este caso, bueno, lo estamos calificando como superior y otra vez, ¿por qué? Yo puedo decir, no, mi producto es el mejor. Ok, eso es lo que quieres comunicar en tu estrategia digital, pues tienes que enfatizarlo, tienes que hacerlo de forma muy, muy puntual, el por qué tu producto es mejor que el de otros. En este caso en específico, bueno, a ver, de forma muy puntual, tiene una mayor superficie en terraza que el promedio en el mismo segmento. O sea, de otros proyectos que ofrecen el mismo tipo de producto con rango de precio similar, mis terrazas son más amplias y hoy entendemos que las terrazas son un atributo muy bien valorado por parte del consumidor. Por lo tanto, bueno, pues check, palomita, este es un atributo que puedo yo comunicar y que puede ser un diferenciador, una ventaja, una oferta de valor para mi proyecto. Otro, mejor distribución de espacios. ¿Quién lo dice? A ver, bueno, tengo hoy una integración de un estudio. Sabemos que con todo lo que ha ocurrido con la pandemia, pues bueno, los espacios para trabajo dentro de la vivienda son sumamente valorados. Esto puede ser un atributo que yo también puedo comunicar. 2 cajones de estacionamiento, acabados en la media del segmento, ahí no hay ninguna diferenciación, estoy en la media. En número de amenidades también estoy en la media del segmento, pero considera el 100% de las que el target considera en su top 5. Porque bueno, podemos llenar de amenidades. Hay proyectos que ya son como Disneylandia, que le meten cantidad de amenidades sumamente atractivas, pero de ahí realmente, ¿cuáles son las que está valorando el target al que yo voy dirigido? Nuevamente, en este ejemplo, es un proyecto que va enfocado a un mercado familiar. Entonces, este mercado familiar, ¿cuáles son las amenidades que realmente está valorando y que son un impulso para que puedan tomar la decisión de compra? Tengo yo que analizarlo para priorizar esas amenidades y esas son las que yo tengo que comunicar. Y bueno, pues el concepto familiar con elementos que atienden las necesidades del segmento. Entonces, ya en este análisis puedo entender en dónde estoy situado en ubicación, una ubicación media y un producto superior, porque en general con los atributos que estoy yo analizando, tengo más puntos positivos con respecto a lo que está demandando mi target. En cuanto al precio, sin duda, bueno, pues también tenemos que entender dónde estamos situados. Si no estamos hablando de que, bueno, con esto voy a hacer descuentos y me voy a tirar a hacer como los demás lo están haciendo. No, no necesariamente, simplemente para entender muy bien hoy dónde estoy situado. Estoy más alto que el promedio, estoy más bajo que el promedio, estoy alineado con el promedio para, con base en ello, también saber cómo voy a direccionar mi estrategia digital. Para esto, pues hay que analizar, hay que hacer un estudio de mercado en el cual, bueno, pues yo pueda entender cómo estoy situado. En este ejemplo, pues estoy alineado con la media del mercado. Si vemos la gráfica del lado izquierdo, el puntito rojo es donde yo estoy. La línea punteada es el promedio. Entonces, si ven aquí el promedio estaba en $2,950, yo estoy de hecho un poquito abajo del promedio, pero muy, muy alineado. O sea, estoy en precio. ¿Qué puedo tener positivo? Bueno, pues tengo un producto de entrega inmediata, pero eso es positivo para quien busca hoy un producto de entrega inmediata, pero por el otro lado, pues tengo la característica de que pues tengo menor plazo para pagar el enganche, ¿no? No solo es ver el precio, es cómo voy a dirigir ese precio y el tema de financiamiento hacia mi target. Entonces, ¿qué tengo positivo? Sí estoy en precio de mercado. ¿Qué pudiera ser una amenaza? Que bueno, hoy al tener un producto de entrega inmediata, pues ya la gente no tiene un plazo para poder dar el enganche y lo tiene que pagar de cash. Y esto pues de alguna forma puede limitar el tamaño de tu mercado. Además de descuentos, promociones, hoy bueno, pues sabemos que a raíz también del tema de la pandemia, pues muchos proyectos pues
ralentizaron sus ventas y por lo tanto pues están lanzando muchas promociones, muchos descuentos. Entonces, hoy como estoy yo situado contra esa oferta, este proyecto en específico no tiene ninguna promoción, no tiene ningún tipo de descuento. Y mi velocidad de ventas es cuánto vendo al mes en porcentaje con respecto al tamaño de mi proyecto. Porque puedo decir, vendo 10 unidades al mes, soy exitosísimo. Si tu proyecto es de 100 departamentos, sí, es muy bueno, vendes el 10% al mes de todo tu desarrollo, es buenísimo. Pero si tu proyecto es de 5,000 unidades, vender 10, pues resulta que ya no está tan bien, ¿no? ¿Cuál debería de ser tu media en este sentido? Y otra vez nos vamos a comparar contra el mercado, contra lo que está hoy ocurriendo de acuerdo con el tamaño del mercado. Porque yo puedo decir, quiero vender 25 unidades al mes. Pues con toda esta oferta veo que el que más vende, vende 5. Y obviamente siempre vamos a querer ser el mejor y superar ese 5, pero tampoco me puedo poner metas irreales. Entonces, hay que entender muy bien cuál es el tamaño del mercado y con base en ello ponerme métricas específicas. Hoy aquí estoy, hoy mi velocidad de ventas es de alrededor de un 2.5%. El que más vende hoy dentro de este mercado, comparando peras con peras, porque son proyectos en el mismo segmento, en la misma zona, enfocados al mismo segmento, el que más vende tiene una velocidad de ventas del 17.5%. Entonces, ese sería como la línea a la cual yo quiero llegar y superarla, por supuesto. Pero bueno, ya puedo tener una métrica clara de algo que está ocurriendo en el mercado y que es a lo que yo me quiero dirigir. ¿Y cómo está finalmente mi comercialización in situ? Superior. En este caso, bueno, pues tengo un showroom con un diseño innovador, alineado con el concepto familiar, una excelente atención y seguimiento por parte del equipo comercial. Y esto, ¿cómo lo mido? Porque también yo puedo decir, no, atiendo muy bien y tengo el mejor showroom del mercado. Pero bueno, pues esto lo tenemos que estar midiendo de forma continua. También se pueden hacer encuestas permanentes de experiencia de venta satisfactoria, ¿no? Una vez que ya tengo determinado, bueno, cómo estoy con respecto a la oferta, vamos a analizar quién es mi target. Esto es fundamental y van alineados, ¿no? No es una después de la otra, tienen que ser a la par. ¿Quién es mi target? Y en este sentido, pues vamos más allá del target demográfico. Ya no solo nos podemos quedar en voy a familias con hijos pequeños de nivel C, C+. Eso ya no nos dice nada. En un universo tan cambiante y en un mercado como el que hoy estamos viendo, tenemos que ser mucho más específicos e irnos más al perfil psicográfico. ¿A qué se refiere el perfil psicográfico? Al estilo de vida. Eso lo tenemos que entender muy bien porque con base en ello vamos a poder determinar cuáles son los canales a través de los cuales podemos dirigir nuestra estrategia digital. Aquí de igual forma ponemos un ejemplo, bueno, hombres y mujeres solteros y casados, en donde se ocupan empleados en empresas, o son emprendedores, la estructura familiar, pues en este caso sí son familias nucleares con hijos, hoy tienen una vivienda propia o no, tienen un trabajo propio, cuáles son sus hobbies, qué es lo que hacen los fines de semana, cuáles son las redes sociales que más consumen, por qué, cuáles son sus hábitos de compra, etcétera, ¿no? Si tienen hijos, hace ratito Alex hablaba de familias con los perrijos que están teniendo tanto crecimiento, bueno, pues hoy hay algunos targets que son fundamentales, ¿no? Estas características y hay canales a través de los cuales podemos llegar a ello. Entonces, toda esta parte es fundamental, poder entender de forma sumamente detallada quién es el perfil de mi consumidor, cuáles son sus características sociodemográficas, pero cuáles son sus características de estilo de vida, porque con base en ello yo voy a poder direccionar de mejor manera mi estrategia digital. Y bueno, analizar las características de mi proyecto versus las necesidades del mercado. A ver, ya entendí quién es mi target, ya entendí cuál es su perfil, cuáles son sus necesidades, y con base en ello yo voy a ir calificando qué tengo y qué no tengo. Aquí, por ejemplo, pues el target decía, yo quiero una bodega para almacenar objetos personales. No lo tenemos, pero ¿qué sí tenemos? Tenemos una alberca, tenemos un acceso seguro, por el lado de los intangibles, por ejemplo, cercanía y facilidad de acceso a lugares de interés, pues no lo tenemos porque estamos en una zona más alejada. Que sí tenemos seguridad, tanto en los alrededores de la zona como en el desarrollo. Entonces, aquí ya una vez que cruzamos la oferta y la demanda, podemos cuantificar cuáles son las variables que hoy tengo y que tengo que comunicar a mi target y a mi perfil.
que es justo esta parte, analizar qué estoy ofreciendo versus la demanda del mercado y entender de estos atributos cuál es la experiencia, la expectativa que cada uno genera en mi target. Pues decir, a ver, la gente dice que las más valoradas es alberca. Sí tengo alberca, pero los otros 20 también tienen alberca. Entonces, ¿cómo lo potencializo? A ver, aquí el target ya me está diciendo, la alberca es una amenidad que me brinda tranquilidad, que me brinda relajación y que está al alcance porque lo tengo dentro de mi desarrollo. Entonces, dentro de las imágenes, dentro de las frases, dentro de lo que yo integre dentro de mi estrategia digital, tengo que ir tomando estas experiencias, ¿no? Esta expectativa que la gente tiene para cada uno de los atributos. Áreas comunes, aquí ponía, ¿no? Son importantes para momentos de relajación o para compartir con familiares o amigos. Incluso aquí ponemos hasta el fraseo de una persona dentro de este estudio de mercado. Un lugar a donde irse a sentar por las tardes, a ver el atardecer, ir a caminar. Eso para mí me gustaría mucho, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos el insight, ya sabemos qué es lo que le genera estos atributos en el consumidor. Vamos a potencializarlo dentro de nuestra estrategia. Y bueno, finalmente, enfatizar la oferta de valor y resaltar cuáles son mis 2 o 3 atributos principales sustentados en información cuantitativa. Ya no vamos a salir a vender humo, a decir, no, yo soy el mejor porque yo digo que soy el mejor. No, voy a decir que soy el mejor en amenidades. ¿Por qué? Porque cuento con las que el mercado está valorando y estos son los atributos que yo le doy a cada una de ellas. Tengo el mejor concepto y se lo doy con datos cuantitativos, con lo cual, bueno, voy a tener yo una mayor credibilidad, porque eso también es bien importante. Hoy tenemos muchísimos anuncios en redes sociales y todos dicen que son los mejores, pero si tú se los sustentas con datos cuantitativos, esto genera una mayor confianza por parte de tu consumidor. Entonces, bueno, un poco para ir resumiendo, ¿cómo debo priorizar estos insights? Uno, identifico a mi target, a mi mercado objetivo, conozco mi oferta de valor, entiendo qué es lo que genera mi oferta de valor en el target, y una vez que tengo todo este análisis, analizo el perfil de medios y las herramientas que voy a utilizar para llegar a ellos. Haré un análisis de costo-beneficio, considero planeación, temporalidad, promociones finitas, voy calentando el mercado, y con todo esto tengo ya los elementos para poder perfilar mi estrategia digital de comercialización. Aquí Poncho será el experto en desarrollarlo. Muchas gracias, Marisol. Súper completo, ¿no? El proceso. De hecho, en paso a paso creo que está clarísimo qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Ahorita una persona que está aquí con nosotros puso un comentario bien interesante que como que muy pocos desarrolladores hacen esto, ¿no? Digo, tú, Marisol, que tienes el contacto con ellos, como cuántos desarrolladores, no sé, de cada 10, cuántos hacen un estudio de mercado como el que tú estás comentando, más o menos. Mira, hoy más precisamente porque están muy atorados en sus ventas. En los años anteriores, pues ya era de yo conozco al mercado, yo ya sé cómo funciona, y hoy que hay muchos, desafortunadamente para nuestra industria, que tienen pues sus ventas no como quisieran, te diría que al menos un 25% sí ya lo están tomando en cuenta. Buenísimo, es un buen número. Y sí, muy interesante el comentario que hacía aquí, creo que es Javier, quien lo hizo. Y aprovechando, mientras tú estabas en la presentación, yo estaba leyendo los retos también que nos pusieron aquí, pues todos los que nos están escuchando, y yo como que los junté en 4, ¿no? Los voy a comentar. El primero, lo dijeron 3 personas, precisamente la perfilación, ¿no? Hablaban de que generan muchos leads, pero pocos cierres, de que de cierta manera el encontrar el prospecto idóneo resulta ser un reto. El segundo está como relacionado precisamente ya con un tema más de las redes sociales. Hablaban de Facebook, de Instagram, ¿no? De cómo segmentar, del costo por lead, incluso algunos dijeron, ¿no? Entonces, ese es otro punto, ¿no? El tercero que yo puse por aquí es el seguimiento con el equipo de ventas, ¿no? O sea, asegurarte que se cierre. Ese es otro reto definitivamente muy importante. Y el cuarto va relacionado con dijeron la experiencia de la agencia, y yo también lo puse junto con otra que pusieron por ahí, que era no se entiende el precio ubicación, que fue precisamente lo que tú empezaste diciendo, ¿no? Que es bien importante
poner el precio de ubicación. Entonces, estos 4 retos, ya como que ya vimos cómo se hace la estrategia, ahora vamos a ver qué pasa cuando ya lo estás ejecutando, ¿no? Entonces, yo traigo aquí una pequeña presentación también para platicarles de cómo se ejecuta, ¿sí? Y me gustaría, si tienen otra vez dudas, pues váyanlas poniendo aquí y al final, así como ahorita lo hicimos, los vamos a ir contestando. Pero creo que estos 4 retos están muy interesantes y voy a tratar de tomarlos también en la presentación, ¿va? Me gustaría empezar nada más como vamos a recordar que los medios digitales no empezaron junto con el desarrollador inmobiliario, ¿no? De hecho, la semana pasada tuvimos una plática con una persona que empezó a vender casas en 1995, ¿no? Y él nos decía que en ese entonces tú vendías casas a través del Infonavit y para eso tenías que entrar a un sorteo. O sea, tú tenías que meter gente al sorteo y después si salían sorteados, tú podías venderles la casa, ¿no? Pero realmente era como que ya estaban casi vendidas, ¿no? Porque pues, no había realmente como un proceso de ventas, ¿no? Y nos platicaba que más o menos después del año 2000, que hubo un cambio en el sistema en el que el Infonavit funcionaba, empieza a haber como que ya no sorteos, sino más bien permanentemente tú puedas acceder a un crédito Infonavit, entonces empezaron a haber más competencia, ¿no? Entonces ya no era tan fácil vender tus casas, ya tenías que tener una caseta de ventas, un showroom, esto que nos acabas de comentar, Marisol, y ya tenías que tener asesores pues, realmente capacitados para llevar un seguimiento, ¿no? Precisamente lo que nos acabas de decir, ¿no? Identificamos que después del año, de más o menos como en el 2008, ¿no? Por ahí llegamos a la conclusión de que más o menos en esa fecha fue, que aparte fue cuando Facebook tenía un poco más de boom, ¿no? Se empiezan a utilizar más los medios digitales. Y esta imagen que estamos viendo aquí ejemplifica lo que pasa, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tú empiezas a usar medios digitales? En nuestra experiencia en Perfilan y personalmente la mía, hablando con los desarrolladores, yo he visto un cambio mucho más fuerte a partir del 2017-2018. O sea, a partir de 2017-2018, el presupuesto a marketing digital para un desarrollador ya estaba arriba del 50%. ¿Sí? Y obviamente, como ya lo platicamos, en abril del 2020 en adelante se convirtió en un 99% del presupuesto en marketing digital, ¿no? O sea, entonces, este proceso que estamos viendo aquí es, pues, literal lo que nosotros hemos encontrado que te da los mejores resultados, ¿no? Entonces, primero, entender que tú tienes que captar a los prospectos, ¿no? Tienes que tener una estrategia para conocer a tu mercado, ¿no? Ya definiste qué producto, tu precio, tu target objetivo, ahora tengo que salir a buscarlo, ¿no? Y tengo herramientas que me ayudan, ¿sí? Entonces yo los capto y los puedo captar de muchas maneras. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero ustedes seguramente conocen formularios en Facebook, páginas web, landing pages, ¿no? Esa es una manera de captar prospectos, mensajes directos de Facebook, de Instagram, ¿no? Después viene esta parte que también lo dijeron en los retos, el que yo identifiqué como más importante, la perfilación, ¿no? ¿Cómo perfilo cómo sé que la persona que me está diciendo que quiere comprar mi casa sí cumple con los requisitos que yo necesito, ¿no? Y aquí es donde viene este proceso de marketing automation, como por ejemplo el que tiene Perfilan, ¿no? Hay otras herramientas de marketing automation, pues yo voy a hablar de Perfilan, obviamente, ¿no? Perfilan es esta plataforma que te ayuda a perfilar a tus prospectos. Después viene otra parte donde estamos hablando de la estrategia de comercialización digital, ¿no? Siguiendo con la parte digital, tenemos las herramientas de prospección y de cierre, que precisamente es otro de los retos que por aquí comunicamos, ¿no? Entonces, para ponerlo el reto, ¿no? Costo por lead, experiencia de la agencia, segmentación, entra mucho en la captación de leads, ¿no? Ahí es donde tú segmentas, ahí es donde ves el costo por lead, ahí es donde ves cómo ofertas ese precio y ubicación. Después viene el perfilamiento es donde tú tienes que identificar si la persona está cerca de la compra, si tiene el presupuesto que realmente tú necesitas, cómo quiere pagar, si es con un crédito, si es de contado, cuándo quiere comprar, ¿no? Cómo es esa persona, vive con sus papás, está rentando, tiene una casa, quiere venderla, comprar otra, etcétera, ¿no? Y después viene la prospección, que es el otro reto, el seguimiento con vendedores, la prospección y el cierre, y para eso hay herramientas como un CRM, por ejemplo, ¿no? Entonces, pusimos aquí CRM Salesforce, que es un CRM muy utilizado, es un CRM muy famoso, es de los primeros CRMs que existieron en el mundo, entonces es una referencia, pero hay muchos otros, ¿no? Ahora, ¿quién hace esta parte, no? O sea, porque podemos ver aquí qué es lo que se hace,
capto leads, los perfilo, hago una prospección para hacer una cita con ellos y después cierro una venta, ¿no? Utilizo plataformas de marketing automation y CRMs y lo tiene que hacer ¿quién? Alguien que haga marketing, ¿no? Y ahí es donde pues hay muchas maneras de decir que es experto y que no. Ahorita voy a tratar de mencionar algunas, pero marketing es una parte importante para captar y perfilar leads. Prospección es quien recibe esos prospectos que preferentemente tienen que estar perfilados para poder precisamente hacer una cita. Y ahí hay también estrategias para llevar un mejor seguimiento, que también vamos a platicarlas. Y finalmente viene, ya cerré, ¿qué sigue? Pues yo tengo que de entregar, ¿no? O sea, llevo un trabajo de postventa, de entrega de la vivienda, ¿no? Si nos podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Para quien no supo imaginarse a lo mejor un poquito cómo se capta un lead, hay anuncios en Facebook, en Instagram, ¿no? Tú puedes poner palabras claves en Google Ads, ¿sí? Y estos anuncios, que seguramente todos los hemos visto, pues son los que aparecen cuando estás ahí viendo fotos, etcétera, ¿no? O historias. Y te salen estos anuncios y normalmente te llevan a un formulario, ¿sí? Lo que estamos viendo al lado derecho es un formulario de registro que está en una landing page. ¿Sí? Esta landing page te pregunta los datos principales en el formulario, ¿no? Hay muchas estrategias, como les comentaba, esta es una, ¿no? Llego a mi mercado por Facebook, lo mando a una página, un micrositio web, una landing page, y ahí hay un formulario. ¿Qué pasa cuando la persona llena el formulario? Si podemos dar a la siguiente. ¿Sí? Bueno, aquí estamos viendo otra forma, perdón, de cómo tú puedes generar estos prospectos, porque dentro del mismo Facebook tú también puedes generar prospectos a través de los formularios de Facebook, que seguramente también todos hemos visto. También están, sabemos, portales inmobiliarios, todos tienen formularios. Y si ustedes traten de así como que a lo mejor en un ejercicio, en un rato que tengan, ver cómo se generan los prospectos, se van a dar cuenta que siempre es un proceso así, ¿no? Si nos vamos a la que sigue, por favor, Gloria. Bien, entramos a esta parte del perfilamiento, ¿no? Que es esta parte que marcaron como un principal reto. Yo tengo que entender no nada más cómo se llama la persona, sino cómo es su comportamiento, ¿sí? En este cuadro que vemos aquí en esta imagen, vemos que hay una persona interesada en un proyecto, podemos ver cuál es su correo, pero podemos ver que él abre los correos, ¿no? Al yo validar que él está abriendo los correos, no nada más valido que existe, sino valido que esa persona lo abre, ¿no? Entonces, es un comportamiento interesante de esta persona porque me está diciendo de cierta manera la verdad, ¿no? Lo mismo pasa con su teléfono. Si yo valido que el teléfono existe, ¿no? Le puedo mandar un WhatsApp o le puedo marcar y existe el número, pues también de cierta manera me está diciendo la verdad. Su comportamiento me dice que es una persona que tiene cierto interés, ¿no? Otra parte bien interesante es la parte del perfilamiento, que es una parte donde también, esto normalmente tú lo sacas pues preguntándole a las personas, ¿no? De manera digital a través de formularios también. Sin embargo, esto sí es como para darte una idea, ¿no? O sea, esta persona dice que quiere pagar con un crédito hipotecario, que lo quiere adquirir de manera inmediata. Podemos ver aquí cuáles son sus ingresos. Podemos ver que él quiere conocer el desarrollo y que lo quiere hacer en los próximos 15 días. Todo esto forma parte del comportamiento de la persona, forma parte de su perfil, ¿sí? No quiere decir que, por ejemplo, el hecho de que diga que tiene un crédito hipotecario quiere decir que ya lo tiene aprobado, ¿no? A lo mejor hay ciertas cosas del comportamiento, a lo mejor esta persona dice que quiere pagar con un crédito, pero a lo mejor todavía ni siquiera sabe si es apto para tener un crédito, ¿no? Entonces, pero nos ayuda, ¿no? A ir identificando. Tú puedes también agregar ciertas preguntas, como por ejemplo, oye, dime si ya lo tienes aprobado o dime si apenas lo vas a aprobar. Entonces, si se fijan, todo esto le ayuda a la persona que va a hacer las llamadas, que en este caso es otro de los retos, seguimiento de los vendedores, a saber en quién enfocarse, ¿sí? En el caso de Perfilan particularmente, perdónanos para terminar, ahí sí pueden ver, hay un número que dice 100, score. El score te dice qué tan buen perfil tiene la persona, ¿no? Si deja bien sus datos, si tiene un perfil acorde a lo que yo estoy buscando, si quiere hacer una cita, ¿no? Todo eso le va dando más calificación, ¿sí? Y esto nos ayuda a saber a quién sí hay que hablarle y a los que tienen mala calificación, pues no hay que hablar, ¿no? Sí, nos podemos ir a la siguiente oración, Gloria. Muchas gracias. Bien, parte del perfilamiento, y esta es una parte fundamental, y para eso ya entra un poquito más lo que es la automatización de marketing, porque la automatización de marketing lo que hace es que
tú tienes cierto contenido, el contenido lo quieres compartir con una cierta base de leads, de prospectos, una base de datos o como le queramos llamar, esos prospectos que estoy generando, que probablemente no están bien perfilados hoy, yo quiero saber cómo son, ¿no? Entonces mando contenido que está relacionado con, ¿estás rentando una propiedad? ¿No? O estás viviendo con tus papás y apenas vas a ver si te vas a salir de casa de tus papás. O a lo mejor estás rentando y quieres comprar una casa para dejar de rentar, de pagar la renta y mejor pagar un crédito, ¿no? O probablemente soy una persona que ya compró una casa, ya la terminé de pagar o estoy por terminar de pagar, pero aparte necesito una más grande porque creció mi familia o me cambié de ciudad, ¿no? Entonces eso me obliga a otra vez buscar una nueva vivienda, pero tengo una característica particular, tengo que vender la otra, ¿no? Entonces, todo esto forma parte también, nosotros le llamamos de su contexto de compra, ¿no? Si eres un inversionista, ¿sí? A lo mejor como inversionista, pues puedes utilizar un crédito, puedes usar contado, ¿no? O sea, hay varias maneras, es un poco más atípico, ¿no? No necesariamente tienes que vivir en tu casa o rentar o con tus papás, ¿no? O sea, es un poquito muy particular. Esto por un lado en cuanto al contexto y en cuanto a la etapa, aquí podemos ver en la imagen que esta persona dice yo quiero comprar mi casa, probablemente es una persona que empieza planeando comprar su casa, ¿no? O sea, hoy se levanta y dice quiero comprar una casa, pero no sé cómo se compra una casa, tengo que ir a preguntar y resulta que me doy cuenta que hay casas de todos precios, de todos tamaños, en todas ubicaciones, como ya bien lo dijimos, y resulta que yo tengo capacidad para un cierto nivel de precio, ¿no? Entonces, cuando yo ya entiendo qué es lo que puedo comprar, nosotros nos dimos cuenta que pasas a otra etapa, que le llamamos comparar, ¿no? Entonces, ya entendí que puedo pagar, ya vi opciones que me gustaron y que están acorde a mi presupuesto, entonces esas son las que voy a comparar, ¿no? Y ahí es donde ya entra un poco más lo que comentaba Marisol de qué le das de diferencia a la persona, ¿no? Ok, este tiene alberca, este no. Yo quiero alberca, pues muy probablemente el que me alcanza con alberca, pues se lleva un punto mucho más alto para mí al momento de comprar, ¿no? Sí. Y va a llegar un punto donde la persona tiene que tomar una decisión. Este proceso puede llegar a tomar hasta 6 meses, incluso más. ¿Sí? Entonces eso también es importante. Por eso el marketing automation, la automación del marketing, estos procesos automatizados que te permiten enviar contenidos para poder identificar cómo es tu prospecto, son súper importantes, ¿no? Para poder saber a quién le estoy hablando y cómo le estoy hablando. ¿Sí? Entonces, realmente así es como se lleva el proceso digital. Ahora, pasando al otro de los retos, que es la parte del seguimiento del equipo de ventas, cómo le doy seguimiento a los prospectos, vamos a hablar primero de la prospección. Y nosotros en la prospección nos hemos dado cuenta que para comercializar como tal, ¿sí? Normalmente utilizamos este modelo que le llamamos generalista, ¿no? El modelo generalista es aquel donde la misma persona, que seguramente tiene mucha experiencia vendiendo, es quien recibe a los prospectos, les habla, trata de hacer una cita, trata de perfilarlos. Él recibe a la persona en la cita, él les enseña el showroom, él hace la negociación, él trata de cerrar la venta, él recibe el dinero, él pasa a casi que hacer el contrato y él muchas veces incluso entrega la casa y hasta incluso de cosas de postventa, ¿no? El modelo generalista es el modelo más utilizado. Como les digo, el cambio fuerte nosotros lo vimos a partir de 2017-2018, entonces todavía estamos en ese proceso de cambio, ¿no? Las empresas que nosotros sabemos que tienen mejores resultados y son lo que nosotros recomendamos al hacer esta estrategia de comercialización digital es el modelo especialista. El modelo especialista permite que tú, al dividir cada una de las etapas de la venta en partes, lo primero que vemos aquí es la parte del prospectador, ¿no? El prospectador es aquella persona que recibe los prospectos y que se enfoca en hacer una cita con ellos. No en vender, sino en hacer una cita, ¿no? Una vez que la cita es generada, entonces quien lo recibe es un cerrador. ¿Sí? Un cerrador es ese vendedor que tiene más experiencia. Seguramente han escuchado, ¿no? El vendedor que dice, a mí tráemelo aquí y yo le vendo. No se va sin su contrato, ¿no? Es muy común escuchar eso. Bueno, ese es el cerrador dedicado, el de en medio, ¿no? El experto, ¿sí? Pero después viene este tema bueno, ya lo vendí, ahora pues es un papeleo y vienen los contratos y hay que dar seguimiento al crédito y hay que ver que ya haya salido y etcétera, etcétera, ¿no? Y eso normalmente es un tema un poco más administrativo, ¿no? Cuando tú separas este proceso,
los resultados son mucho mejores. Y si podemos avanzar un poquito, Gloria. Bien, ya habíamos hablado quién hace cada cosa. Hay una parte que hace marketing, que es esta parte de generar los prospectos, de utilizar marketing automation para perfilarlos. Después viene el prospectador, que es quien se encarga de hacer las citas, y finalmente viene el cerrador, ¿no? Si avanzamos a la siguiente. Básicamente, una persona de marketing, ¿cuál es su objetivo? Asegurarse de que llegues a tu mercado, él es quien se encarga de hacer la segmentación, y que estas personas que están interesadas sepamos cómo se llaman, sepamos cómo son, sepamos cuáles son sus características de perfil de compra, que su teléfono, su correo sea correcto, ¿no? Lo que vimos en un principio, ¿no? Que para eso, por ejemplo, ayuda a Perfilan, ¿no? Normalmente, y eso es lo más utilizado, una persona de marketing tiene un sueldo base, ¿no? Y muchas veces tiene un bono en base a ciertos objetivos. Si nos pasamos a lo que sigue. La persona de prospección es una persona dedicada, normalmente es un prospectador, algunas empresas le llaman telemarketing. A veces el término telemarketing se puede confundir con que es un equipo grande de personas hablando por teléfono, y no necesariamente, ¿sí? En la práctica, muchas veces una persona puede atender incluso varios proyectos, ¿no? Ya depende mucho del caso en específico, pero cuando hablamos de telemarketing o de una persona que hace prospección, no necesariamente estamos hablando de un equipo grande o de una inversión grandísima. Tenemos casos también donde incluso una persona que no era experta en hacer llamadas se convierte en el prospectador y con el tiempo acaba haciendo muy bien ese trabajo. O sea, no es algo especializado, sino simplemente, o cuando digo especializado, no tiene que ser un profesional, sino más bien alguien que sí se dedique nada más a hacer eso, ¿no? Aquí, ¿qué utiliza? Esta persona sí utiliza las dos herramientas. Utiliza un micro CRM, que es como le llamamos, que es nada más la parte de prospección. ¿A quién ya le hablaste? ¿A quién no le has hablado? ¿Sí? ¿Quién sí te contestó? ¿Quién no te ha contestado? ¿A quién ya le hablaste 8 o 10 veces y no te contestó para que ya lo descartes? ¿No? Y esta persona es la que recibe toda la información de la automatización de marketing, ¿no? Normalmente el prospectador tiene un sueldo base, más aparte un bono o comisiones. Puede ser por las citas o por su meta de citas. Incluso algunas veces comparten comisión con el cerrador. Eso ya es un tema de que cada uno tiene que ver, ¿no? Y finalmente, esta parte del cierre, ¿no? Esta parte donde ya una persona visita un showroom, visita el desarrollo, tiene una videollamada, porque es muy común, sobre todo en el último año, que este tipo de experiencia de ventas sea a través de videollamadas. ¿Cuál es el objetivo de esta persona que va a hacer la asesoría del cerrador? Pues recibir a la persona, darle un seguimiento de cierre, normalmente, como lo platicábamos, gestionar el crédito, la escrituración. Estas personas normalmente utilizan ya el CRM. ¿Sí? Si se ponen a ver en qué momento utilizamos ya una herramienta que te dice esta persona va a comprar, como un CRM, cuando ya está a punto de comprar, ¿no? Ya me dio el enganche, ya me firmó un apartado, ya me dio, ¿no? En ese momento lo subo al sistema, ¿sí? Entonces, ahí la diferencia de lo que yo le llamaba micro CRM al CRM, ¿no? O sea, son como dos partecitas diferentes dentro de este proceso digital. Si nos vamos a la siguiente, normalmente aquí es comisión, ¿no? Finalmente, ya nada más para terminar, vamos a ver un caso de estudio. ¿Sí? Este caso de estudio es con una empresa que tiene ya varios años trabajando con nosotros. Con nosotros han tenido varios desarrollos y han cambiado incluso su modelo de ventas, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en base a lo que acabamos de platicar. Y aquí lo estoy poniendo en 3 trimestres diferentes. ¿Qué pasó en un trimestre? Y si se fijan, bueno, la primera fila es la cantidad de prospectos, ¿sí? La segunda fila es la cantidad de visitas y la tercera fila es la cantidad de ventas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en los 3 trimestres? Tienen una cantidad de prospectos muy similar, ¿sí? O sea, generan seguramente una inversión muy similar, una similar cantidad de prospectos, ¿no? El CPL o el costo por lead, que era alguien que comentaba uno de los retos, es súper variable, ¿no? Varía de la ciudad, varía también del país, varía el precio de la propiedad, ¿no? O sea, hay varias variables y están muy relacionadas con la herramienta que utilizas para generar prospectos. Facebook lo mide de una manera, Instagram, Google de otra manera, ¿no? Entonces, es muy particular. Si se fijan, los 3 trimestres generan lo mismo. La diferencia la vemos a partir de las visitas. En el primer trimestre, este desarrollador
tuvo una muy buena tasa de conversión a visitas. O sea, de 514 personas generales que dejaron sus datos, que se perfilaron, 67 visitaron el proyecto. Visitaron, ya vimos, ¿no? Fue conmigo al showroom, lo llevé al desarrollo, tuve una videollamada con él para explicárselo, ¿no? Y de esos 67, solamente 2 compraron, ¿sí? Es una tasa de conversión del 3%, es una tasa baja, ¿sí? ¿Qué pasa en el segundo trimestre? En el segundo trimestre, al darse cuenta que su tasa baja de cierre, dicen, vamos a aumentar los cierres, no vamos a enfocarnos en cerrar más. Y efectivamente, su tasa de conversión sube en cuanto al cierre, en cuanto a la venta, que es la última fila. Pero si se fijan en las visitas, bajan la cantidad de visitas, ¿no? Entonces, ahí compensaron muy bien la parte del cierre, pero se quedaron sin fuerza en la parte de la prospección como tal, ¿no? Sin embargo, tuvieron un aumento en un 50% de mejores resultados comparados con el primer trimestre. Ahora, en el tercer trimestre, que podemos ver aquí, de la misma cantidad de prospectos, con una tasa de conversión similar a la que tenían en el primer trimestre, suben a 71 visitas nuevamente, suben o mantienen un poco mejor la tasa de conversión a un 7% y llegan a tener un 250% de mayor efectividad en las ventas. Y esto estamos relacionado con lo que Marisol nos contaba, ¿no? Está bien tener 5 ventas al mes si tienes pocas casas, sí, ¿no? Pero esto es lo mismo en el nivel que tú quieras, ¿no? Obviamente, entre más grande es tu desarrollo, vas a una ciudad que es mucho más grande, vas a un mercado que seguramente tiene más demanda, pues obviamente los números van a subir, ¿sí? Y está muy de la mano con esto que comentaba una de las personas del costo por lead, ¿no? O sea, efectivamente, si yo tengo muy buenas tasas, pues sí conviene llegar a más mercado. Y para llegar a más mercado sí conviene invertir más, ¿no? Bien. Bueno, esto era lo que yo traía aquí preparado del proceso de estrategia. No sé cómo vayamos de tiempo, pero veo que aquí tenemos varias preguntas en el chat. Pues muchas gracias. A ver, aquí te regreso la palabra, Gloria. Sí, muchas gracias, Alfonso. Marisol, surgen varias dudas. Marisol, en términos de la medición que hablaba sobre el mercado, ¿cómo este estudio que sugieren que se lleve a cabo debe hacerse previo al proyecto iniciado del desarrollo de viviendas? O como bien lo comentabas, hay casos que han venido buscando a través de TINSA. Recordemos que TINSA se encarga propiamente de este tema de valorar y darle de manera digital, cuentan con datos a nivel del mercado inmobiliario. Entonces, aquellos desarrolladores o aquellas casos en los que ya el desarrollo ya está concluido y donde las ventas están pues bajas, digamos, todavía buscan esta alternativa de hacer un estudio de mercado. ¿En qué momento lo recomiendan más ustedes? ¿O en ambos casos se puede aún así potenciar la venta? Sí, gracias, Gloria. En efecto, se puede hacer en los dos casos. El ideal, por supuesto, es previo, ¿no? Para que pueda tener una mejor planeación. Pero sabemos que, bueno, pues ese sería el escenario utópico. Hoy hay muchos desarrollos que no lo hicieron en su momento y nunca es tarde. O sea, de hecho, en un mercado tan cambiante y tan dinámico como lo es el inmobiliario, esto es una labor constante, ¿eh? Porque también no es de, ya hice mi estudio de mercado cuando iba a lanzar mi proyecto, ya sé quién es mi target y mi competencia y así se va a quedar flat el resto de la vida del proyecto. No, sabemos que día a día surgen nuevos proyectos, cambian también un poco las necesidades del mercado, se van ajustando con respecto a lo que estamos viviendo y por ello esto tiene que ser una labor constante. Obviamente, pues no puede ser que hagas un estudio muy robusto cada 3 meses, pero sí te puedes apoyar en herramientas digitales. Efectivamente, en el caso de TINSA y bueno, también muchas otras empresas lo tienen, pues herramientas a través de las cuales tú puedes entrar a una plataforma y puedes ir viendo cómo estás con respecto a tu mercado e irte midiendo para poder establecer métricas con base en lo que está ocurriendo en el mercado en el cual tú estás participando. Sí, así es.
De hecho, en este sentido iba la siguiente pregunta. ¿Cómo le damos ese puntaje o ese valor a los servicios que puede ofrecer mi desarrollo? ¿Esa es una medición que ustedes tienen una metodología o hay un método universal para darle? Sí, supongo que se refieren al score del que yo estoy hablando, ¿no? Exacto. Está bien interesante porque si nos hacemos la pregunta de qué para mí es lo que yo quiero medir de mi prospecto, casi siempre todo el mundo habla, pues que tengan el dinero, ¿no? Dice, no, pues yo necesito que tenga dinero. Casi todo el mundo habla de eso, ¿no? Es que no le alcanza o no tiene el enganche, ¿no? Entonces, si se fijan, una parte importante del score, bueno, más bien no se lo expliqué, pero una parte importante del score está muy relacionada con este perfil, ¿no? Dice, oye, estoy buscando algo de ese presupuesto, ¿sí? Entonces, para mí es, como desarrollador, yo prefiero gente que esté buscando propiedades del precio que yo estoy vendiendo, lógicamente. Ni más barato ni más caro. ¿Sí? Yo busco personas que tengan un cierto nivel de ingresos porque si piden un crédito para comprar mi propiedad, necesito que estén en ese rango de ingresos. ¿No? Yo, por ejemplo, necesito personas que a lo mejor yo ya tengo todo construido y necesito que quieran de entrega inmediata, ¿no? Pues alguien que dice yo necesito cambiarme mañana, pues es mejor para mí, ¿no? Y obviamente va de la mano con lo que platicábamos de, oye, dejaste bien tu correo, dejaste bien tu teléfono, pusiste un nombre que sí existe, lo que tú estás haciendo demuestra que tienes más interés y te va dando puntos, ¿no? Porque tú puedes calificar lo que tú quieras, ¿no? Realmente. Pero en la práctica, y ahí cada uno se puede hacer la pregunta, ¿qué es lo más importante para mí cuando recibo un prospecto? Lo que hemos escuchado más es eso que les acabo de decir, ¿no? Que existan, que tengan dinero y que realmente me quieran comprar, ¿sí? Y nada más para complementar esta pregunta, traten de hacer el score, traten de, si ustedes generan 500 prospectos en un trimestre, como el ejemplo que dimos, de los que generen, imagínense que quieren sacar un score para cada uno y se van a dar cuenta que es bastante complicado, ¿no? Por eso, en su momento dijimos, ok, necesitamos dar un perfil, pero aparte necesitamos saber cómo le entregamos a nuestro cliente quién es el mejor de los perfiles, ¿no? Y por eso tuvimos que hacer esta calificación. El término lead scoring no lo inventamos nosotros, es un término utilizado en el mundo del marketing automation. Lo complejo, creo que ahí es donde viene también la pregunta, es cómo lo programo, por así decirlo, ¿no? O sea, cómo defino quién es mejor y quién es peor, cómo hago que todos los prospectos tengan una calificación, esa es la parte que se convierte en bastante complicada, ¿no? O sea, Preguntan, por ejemplo, ¿cuál sería la tasa de conversión exitosa de los leads generados? ¿me puede repetir la pregunta, perdón? ¿Cuál sería la tasa ideal de conversión exitosa de los leads generados? Ok. Varios estudios, incluyendo nuestras estadísticas, y lo pueden encontrar en muchas empresas que también están metidos en el mundo del marketing digital para vender vivienda. Dicen que de cada 100 prospectos, aproximadamente en promedio, ¿y por qué promedio? Porque tú puedes vender casas de 500,000 pesos o de 10 millones de pesos, pero en promedio debería estar cerrando como el 1%, ¿no? Ahora, como ya lo vimos, tú no puedes nada más decir voy a generar 100 leads y por arte de magia se va a vender uno o dos, ¿no? Tú tienes que hacer un proceso de perfilación, de prospección. Entonces, de cada 100 prospectos, te puedes poner una meta que entre el 10 y el 20% de ellos debería ir contigo al showroom o tener una reunión para ver el proyecto o ir al desarrollo contigo. Y de ese 10 o 20%, entre un 7 y un 12% te debería comprar. Esa es una buena meta cuando utilizas medios digitales. Padrísimo. Es una sesión que la verdad se nos ha hecho bastante corta. Hay muchas preguntas muy técnicas, muy específicas, porque dentro de los propios comentarios había una que decía, bueno, pues no sé cómo empezar. Entonces creo que nos han dado
una serie de lluvia de ideas muy importantes que me gustaría que en este foro los pudiéramos comprometer para tener unas sesiones más específicas con nuestros afiliados, que pudieran ellos conocer más a detalle, porque aquí otra de las preguntas es, dentro de esta explicación, Alfonso, nos decías 2 modelos. ¿Cuál es el que tú más recomiendas? ¿El especialista o el otro? Pues es que si usan el generalista, sus resultados probablemente no sean los que les acabo de decir que tienen que tener, ¿no? O sea, en la práctica son resultados que tienden a ser muy bajos y que tienden a ser frustrantes para quien los hace y frustrantes para quien los paga, ¿no? Ejemplo, si yo voy a construir, no sé, 20 casas y quiero que esas 20 casas las venda una persona y él haga todo, probablemente ambos vamos a acabar un poco frustrados, ¿sí? Pero si separo el proceso en por lo menos 2 personas para que una cita y el otro se dedique a vender, probablemente los resultados sí sean acorde a lo que yo estoy buscando, a la inversión que estoy haciendo, ¿no? Entonces, no es que yo les quiera decir que es mejor uno que el otro, porque ambos se usan, ¿sí? Pero si tú separas bueno, ya vimos, ¿no? 250% de mayor efectividad tuvo en el cambio de 2 trimestres una empresa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es más conveniente? Pues tener 250% de mayor efectividad, ¿no? Así Y es. complementando un poco, Gloria, nada más, también hay que recordar que la gente lo que busca es inmediatez. Entonces, cuando tú llenas un formulario, esperas que te contacten de inmediato, y en un modelo generalista, pues esto puede tomar más tiempo, a diferencia de un especialista en el cual hay una persona especialista que se está enfocando en ello, en estar prospectando, en estar contactando a todas estas personas, y esto te permite cubrir un mayor volumen de prospectos. De acuerdo, Marisol. Pues, no sé, agradecerles muchísimo este tiempo que nos han destinado, bastante interesante, y queda el compromiso para hacer sesiones todavía mucho más ampliadas. Y pues muchas gracias, Marisol, Alfonso, estamos a sus órdenes también, y gracias por sus conocimientos. No, pues gracias a No, Canadevi por la invitación. Ahí están también nuestros correos. Cualquier duda, estamos nosotros con mucho gusto a la orden. Muchas gracias a Marisol Becerra, Alfonso Aguilar y Gloria Colín por su participación.